Bueno, entonces continuamos con nuestra serie de grabaciones sobre el entrenamiento teórico en escala abreviada desarrollo 3. Esta sería nuestra quinta conferencia, que es consideraciones generales de la escala abreviada desarrollo 3. Ya con las conferencias anteriores ustedes han podido pasar por ese marco grande que es lo que tiene que ver con la atención integral en salud, la política de atención integral en salud, todo lo que tiene que ver con importancia de valorar el desarrollo, las generalidades del desarrollo infantil y posteriormente pudimos ver la consulta de valoración integral en salud. Y ahora entonces ya entramos propiamente en lo que tiene que ver con el instrumento. Entonces esta charla va a estar dividida en tres, uno que tiene que ver con los antecedentes y la actualización de la escala abreviada del desarrollo 3, cómo está constituida su estructura y las generalidades de la aplicación y la interpretación. Entonces, con referencia a los antecedentes y la actualización, entonces, en un estudio que se realizó en el año 2014, en el marco de la estrategia de Cero a Siempre, se evidenció cómo era útil un instrumento para tamizar el desarrollo. En ese momento se hizo con la escala abreviada del desarrollo 1 y mostró que tenía muy buen desempeño en poblaciones diferenciales, tanto campesinos, afrodescendientes, indígenas, por lo que en ese momento se llegó a la conclusión que no era necesario construir un nuevo instrumento, sino que con esa escala que teníamos uno, que era colombiana, podíamos llegar a una actualización y por lo tanto en los resultados íbamos a ver ese desempeño mejorado de lo que ha mostrado en ese estudio en el año 2014. Y ahí entonces vino esa necesidad de actualizar y de ajustar la escala de acuerdo, digamos, a lo que ya se sabía que eran un poco las limitaciones de la escala abreviada del desarrollo 1, pero que nos demostraba realmente que era útil en los niños colombianos y que era muy importante contar con un instrumento que fuera hecho en nuestra población para valorar el desarrollo. Entonces venimos entonces de esa escala abreviada del desarrollo 1, donde el doctor Nelson Ortiz Pinilla, por allá en los años 1990 aproximadamente, diseñó esta escala específicamente para población colombiana, incluía niños de 0 a 5 años. Se hizo un pilotaje con 400 niños y posteriormente se buscaron esos parámetros normativos del desarrollo, que ese es el proceso que se llama normalización, y se utilizaron 16.180 niños de diferentes regiones del país. El resultado de la escala abreviada del desarrollo 1 se daba como una valoración global de determinados aspectos del desarrollo que estaban divididos por dimensión, pero al final se daba una sumatoria total. Entonces incluía la dimensión motricidad gruesa, motricidad fina adaptativa, audición, lenguaje y personal social. Y el resultado se podía categorizar en 4, que era alerta, medio bajo, medio alto y alto. Con la escala abreviada del desarrollo 1, pues teníamos la limitación que iba solamente hasta los 5 años, o sea, hasta ahí había proceso de normalización. Y por el otro lado, teníamos la situación de que al final se sumaban todas las dimensiones, entonces podía existir un ocultamiento de alguna, digamos, alteración en una dimensión específica a expensas de un mejor rendimiento en alguna otra. Cosas que se fueron corrigiendo cuando se pensó en la actualización de la escala abreviada del desarrollo hacia su versión 3. Posteriormente se tuvo una nueva escala que era la escala abreviada del desarrollo 2, que muy pocos profesionales realmente la conocieron y la aplicaron. Lo que se hizo realmente con esta fue poner unos ítems para niños mayores de 5 e ir hasta los 8, pero no se hizo un proceso de normalización para mayores de 5 años. Seguíamos teniendo un poco las mismas fallas de los ocultamientos, pero adicionalmente el no tener un proceso de normalización, pues no era confiable su aplicación para mayores de 5 años. Por eso realmente no fue usada de manera sistemática. Luego entonces, en el marco del convenio de Alianza por la Primera Infancia, en la implementación de la política de Cero a Siempre, hubo una alianza estratégica entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Fundación Saldarriaga Concha, y el operador fue la Universidad Javeriana. Se utilizó una metodología similar a la que se había utilizado para construir la escala abreviada del desarrollo 1, que fue hacer un mapeo de ítems y de escalas del desarrollo infantil, posteriormente un consenso de expertos por metodología Delphi, donde se logró
llegar a esa definición de los ítems y teniendo pues esa actualización y el ajuste que se requería. Posteriormente se pasó a un estudio piloto con una versión preliminar de la escala abrevial desarrollo 3 y se verificó ese comportamiento en campo. Ahí se hicieron algunos ajustes de los ítems y luego vino un proceso de normalización donde se evaluó una cantidad necesaria de niños para establecer esos puntos de corte. Entonces, tenemos aquí el proceso de actualización donde se hizo un mapeo de ítems de escalas disponibles en español por observación directa, con esa metodología de Delphi modificada. Posteriormente se hizo el pilotaje en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín. En este caso se utilizaron 252 niños donde se pilotearon 144 ítems, que digamos la escala tiene en su constitución 144, pero estos no todos fueron los del pilotaje porque algunos tuvieron algún ajuste posterior al pilotaje. Es importante que para este pilotaje pues se escogieron niños que no tuvieran comorbilidades ni antecedentes de patologías del desarrollo, ni una patología que pudiera comprometer el desarrollo o un riesgo, porque realmente se necesitaba que se pudiera pilotear en niños que en el momento de la valoración fueran aparentemente sanos. Posteriormente viene ese estudio de normalización, o sea, donde se tienen esos parámetros de normalidad que dicen a uno realmente lo que deberían estar haciendo los niños. Este se hizo en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Sogamoso, y se incluyeron 1.795 niños y niñas para este proceso. ¿Cuáles fueron esos perfiles participantes en la actualización? Entonces se incluyeron pediatras, profesionales de enfermería, neuropediatras, fisiatra infantil, psiquiatra infantil, psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeutas, licenciados en psicología y pedagogía, licenciados en educación preescolar y genetistas. Por lo tanto, ustedes pueden ver que el perfil es muy amplio, lo que permite realmente que, como lo vimos previamente, no nos quedamos solamente en un campo de evaluación del desarrollo de acuerdo solamente al concepto de una especialidad, sino que pudiéramos integrar ese trabajo multidisciplinar para que tuviéramos un instrumento realmente que fuera válido para nuestros niños y niñas en primera infancia. Entonces, este es el manual. Esperamos que ustedes pudieran hacer una lectura del manual previo al entrenamiento. Es muy sencillo su lectura, tiene, digamos, los pasos para la aplicación, está disponible en el repositorio del Ministerio de manera gratuita. Sin embargo, pues sabemos que con solo la lectura del manual no es suficiente para estar entrenados para su aplicación. Por eso es importante que pudiéramos lograr profundizar en cada uno de los apartados que tiene el manual y en su aplicación. Asimismo, poder aterrizar esos aprendizajes que hemos tenido durante todos los procesos de entrenamiento desde que se realizó la actualización. Entonces, ya entrando un poco en las generalidades de la escala, pues este es el contenido que ustedes encuentran en el manual, donde tenemos pues los diferentes capítulos, un poco con la descripción también de esos materiales que se requieren, ese instructivo de aplicación, esas normas de interpretación. Entonces, la escala abreviada del desarrollo es un instrumento de tamizaje del desarrollo infantil. Hago énfasis para que no se vaya a generar la confusión de que tamizaje no significa diagnóstico, significa un acercamiento a identificar un riesgo para que posteriormente, de acuerdo a esa identificación del riesgo, pueda hacerse el diagnóstico que sea requerido. Como un instrumento de tamizaje, evalúa áreas como motricidad, lenguaje y comunicación, área cognitiva, función adaptativa y personal social, agrupadas en las mismas dimensiones en las que venía la escala abrevial desarrollo 1, que es motricidad gruesa, motricidad fina adaptativa, audición, lenguaje y conducta personal social. ¿Cuáles son esas novedades de la escala abrevial desarrollo 3? Pues hemos visto ya algunas, previamente las he podido ir comentando, pero aquí las vamos a puntualizar. 1. Mejora la evaluación del recién nacido. La escala abrevial desarrollo 1 tenía unos ítems del recién nacido, pero estos no puntuaban, mientras que en la escala abrevial desarrollo 3 sí puntúan. Por lo tanto, nosotros tenemos un instrumento útil para tamizar el desarrollo desde el nacimiento. Tenemos normalización para los menores de 7 años. Recuerden que habíamos visto que la escala abrevial desarrollo 1 iba hasta los 5, posteriormente esa versión de la escala abrevial desarrollo 2 que se amplió hasta los 8 años no tenía ese proceso de normalización.
Sin embargo, su aplicación es para primera infancia, o sea, hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. Y esto tiene que ver con que si nosotros evaluamos con la escala niños hasta los 6 años, que se podría hacer, pues no vamos a tener unos ítems comparativos para niños mayores. Esto va a ser muy más claro cuando ustedes estén aplicando la escala y se den cuenta que uno no simplemente aplica los ítems del rango, sino que uno va a tener que ir a evaluar algunos ítems de rango anterior y algunos ítems de rango posterior. Como esta escala cierra en los 7, pues no tenemos ítems del rango superior para niños mayores de 7 años. No tenemos ítem para niños menores, sí, como les decía, hasta los 7, o sea, por eso, digamos, la escala se puede aplicar hasta los 6 años. Pero como también lo comenté previamente, pues está puesto como un instrumento de obligatoria aplicación en primera infancia, o sea, hasta los 5 años, 11 meses, 29 días, porque ya el rango posterior es el rango de 6 a 7. Tiene una estandarización de libro de materiales, libro de historias y libro de imágenes. Esto va a permitir que cuando uno realice la aplicación realmente no vaya a hacer algunas interpretaciones incorrectas de la aplicación de los ítems, sino que es muy claro en cómo se realiza. Sin embargo, también durante el proceso de entrenamiento y cuando ustedes tengan la posibilidad de conocer los materiales con los que viene la escala, también podremos mirar cómo puede adaptarse a alguno de ellos. Elimina la puntuación global, que esto era un problema que venía desde la escala abreviada del desarrollo 1, que por lo tanto va a permitir que no se haya ese ocultamiento de algún problema en una dimensión del desarrollo si tiene un mejor desempeño en otra dimensión. Es el caso, por ejemplo, de niños que tienen un muy buen rendimiento en motricidad gruesa, pero puede que tengan un riesgo problema al desarrollo en audición, lenguaje, y si tiene un muy buen puntaje en motricidad gruesa, pues al final le sumaba que la escala estaba normal. Y no era ese el resultado, sino que aquí vamos a poder tener un resultado específico por dimensión. Y por lo tanto vamos a poder construir un plan de cuidado, unas recomendaciones de acuerdo a ese resultado por dimensión. Cuando se logra, digamos, ya la terminación de la aplicación de la escala, vamos a poder tener una semaforización para su resultado. Esto, digamos, que tiene un proceso de alta recordación y adicionalmente tiene, digamos, unas normas muy claras de cuando está en verde, cuando está en amarillo, cuando está en rojo y qué conducta debo hacer. Entonces, eso también simplifica un poco la conducta una vez uno ya tiene el resultado. Y posibilita las adaptaciones a grupos étnicos y traducciones a lenguas. Uno viene, digamos, de esto que les conté inicialmente en los antecedentes, donde se tuvo la oportunidad de identificar que la escala abrevial desarrolló uno tenía un muy buen rendimiento en grupos étnicos y pues como este es, digamos, el seguimiento, pues esto, digamos, podemos extrapolar un poco estos resultados. Y por el otro lado, pues existe la posibilidad que se pueda traducir a lenguas. Esto no se ha realizado, pero hace parte un poco de esos desafíos o retos que tenemos con la escala. Con referencia un poco al contexto, pues ya pudimos ver que valorar el desarrollo es fundamental, pero asimismo es una tarea retadora y requiere una alta responsabilidad de las personas que están directamente involucradas en la evaluación del desarrollo. La escala abreviada del desarrollo 3 nos ofrece esa validez y reproducibilidad. Tiene unas normas muy claras de aplicación, calificación e interpretación de resultados. Durante los procesos de entrenamiento hemos podido ver cómo si se aplica con todos los materiales, cómo está el manual, y otro aplicador vuelve a hacer la misma aplicación en el mismo niño, tenemos resultados totalmente concordantes. Esto nos ha pasado también muchas veces con hermanos o hermanitas que son gemelas o mellizos, que van, digamos, que reciben o que pueden tener esas mismas pautas de promoción del desarrollo y al final podemos, cuando lo aplicamos, podemos ver cómo hay esa similitud en la aplicación, aún por diferentes aplicadores. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad del examinador, garantizando que esa administración sea adecuada, ética y rigurosa. ¿Por qué es tan importante esto? Tiene que ver un poco con que ya conocemos en la experiencia que en muchas partes del país se hace aplicación de escala sin tener un entrenamiento previo. Y la lectura juiciosa del manual no permite que uno pueda realmente tener esa experiencia en aplicación.
Entonces se hace necesario este tipo de ejercicios y todos los participantes que están tomando estas charlas van a poder llegar al momento en que estén haciendo esa práctica y se van a dar cuenta de la importancia de poder tener este ejercicio de práctica con el instrumento. Asimismo, digamos que vamos a reconocer esas experiencias de los entrenamientos con esos aprendizajes, con la determinación de esas particularidades que pueden tener los niños y las niñas con referencia al desarrollo. Y también, pues vamos a poder ver cómo algunos de los ítems, cuando estemos en la práctica, vamos a ser muy juiciosos en lograr aplicar cada uno de ellos, pero posteriormente con la experticia de la aplicación, es posible que también durante la evaluación de otra dimensión nosotros podamos ir revisando ítems de otra dimensión y al final se vuelva más sencillo. Pero tiene que ser así, muy rigurosa su aplicación para evitar esas falsas interpretaciones y por lo tanto errores en la interpretación del instrumento. Como siempre, el bienestar del niño y la niña es nuestra prioridad. Este resultado tiene un impacto muy importante sobre los niños y su entorno familiar. Es marcador el niño que nosotros no le identificamos el riesgo y no hicimos la intervención. Ya vimos cómo no poder hacer, digamos, el diagnóstico, el tratamiento, lo que se requiera en un problema al desarrollo, va a tener un impacto en su vida adulta. Entonces, es importante aplicarla y conocer y reconocer esa importancia en la interpretación adecuada del resultado. Tenemos que obviamente no poner etiquetas reconociendo que es un instrumento de tamizaje, por lo tanto simplemente nos hace una sospecha. Es posible que entreguemos los resultados, pero tenemos que saber poder tener a nuestro aliado, que es el acompañante, explicándole correctamente cuál es el objetivo del instrumento. Y es importante también que sepamos manejar bien la hoja de respuestas y la hoja de puntuación, porque los papás o el cuidador siempre cuando ven que no lo realiza, puede que se pongan nerviosos, quieran ayudar al niño o la niña en el proceso, o también cuando vean el hoja de respuestas semaforizado, pues también puedan angustiarse. Entonces es importante que nosotros podamos explicar también que no todos los niños van a tener que hacer todos los ítems, y esto en respuesta un poco a lo que les expliqué previamente, de que para el rango es posible que nosotros para poder hacer la puntuación correcta tengamos que aplicar unos ítems previos de, digamos, niños más pequeños, pero también para cerrar unos ítems posteriores de un rango más avanzado que es posible que los niños no lo hagan. Siempre recordando que es un instrumento que identifica riesgos o sospechas, no hace un diagnóstico, no logra evaluar todas las habilidades del individuo, así sea muy completo, y ofrece opciones para potenciar el desarrollo. Y nos gusta mucho esto porque es algo que hemos ido conociendo durante los entrenamientos, y es la posibilidad de que con los mismos ítems a evaluar y las mismas cosas que hemos visto que al niño le cuesta más trabajo, que no lo realiza para su edad, pues es una recomendación que podemos dar. O sea, ejemplo, los niños que todavía no rasgan o que no cortan, pues una recomendación es que pueda hacer ese tipo de actividades en la casa. O sea, nos ofrece esas posibilidades de tener recomendaciones específicas basadas en los ítems. Y bueno, ya lo he repetido varias veces, se requiere esa lectura completa y juiciosa del manual, que obviamente no es suficiente, pero es necesario. Con referencia a las condiciones del examinador, pues debe estar capacitado, debe tener esa disposición física, psicológica y emocional durante la aplicación del instrumento. Y esto es algo que ustedes lo van a ver durante la práctica, y es el hecho que salimos un poco de la dinámica de estamos en el escritorio, hacemos la historia clínica y pasamos a la camilla y evaluamos y terminamos. Aquí para este instrumento vamos a requerir que algunas de las actividades se hagan en piso, que algunas de las actividades requieran que nosotros como examinador mostremos cómo se hace la actividad. Entonces vamos a tener que hacer plegado, vamos a tener que hacer saltos, vamos a tener que hacer lanzamiento de pelota, en alguno de los ítems vamos a tener que proponer un juego. Entonces, pues esto sí va a cambiar un poco esa dinámica, pero creo que también creemos también que es la oportunidad para salir un poco de eso que teníamos puesto en la consulta como tan de manera sistemática, sí también poder disfrutarnos esta aplicación. Con referencia a las condiciones del acompañante familiar, pues estos son nuestros aliados, pero tiene que ser una persona que le brinde tranquilidad y confianza a los niños. Es importante que nosotros podamos decir
podamos explicarle que alguno de los ítems va a tener solamente que observar y en otros nos va a tener que contar, pero que en general no puede interferir con las actividades. A menos de que lo solicitemos y seamos muy específicos en qué apoyo vamos a solicitar. ¿Por qué? Porque los papás siempre, por ejemplo, en la Armada de la Torre, nos van a decir, no, él lo hace en la casa y empiezan a ayudar y empiezan a poner un cubo sobre el otro. Entonces, es importante que nosotros le expliquemos que no va a tener que hacer todos los ítems y que en los de observación vamos a tener que verlos directamente al niño o a la niña sola haciendo. Y siempre pues debemos que tranquilizarlos, ¿sí? Porque siempre pues los papás se presionan a que sus hijos tengan que hacer todas las actividades, entonces debemos tranquilizar durante la aplicación. Con referencia a las condiciones del niño o la niña, pues tenemos que dar siempre tiempo para que se adapte y esto tiene también un factor fundamental en el tiempo de aplicación. Porque pues si los niños vienen, por ejemplo, después de vacunación o viene dormido, lo despertamos para la aplicación de la escala, pues va a ser muy difícil poder captar su atención y nos vamos a demorar mucho tiempo. Entonces, aquí vienen un poco esos ajustes que tenemos que hacer, de que idealmente podamos evitar esas condiciones que causen incomodidad, como un ruido excesivo, el pañal sucio, hambre, sueño, enfermedad, porque para este tipo de instrumentos de tamizaje necesitamos realmente poder conectar con los niños. Debemos evitar esas distracciones. Aquí ustedes saben que ya la posibilidad de mostrar videos en el celular o además logra que los niños se calmen, pero adicionalmente si ustedes les muestran un celular con un juego y yo le voy a mostrar por un otro lado un modelo de un carro, de un modelo de un caballo, de un perro, pues obviamente va a ganar mucho más esa actividad que estaba haciendo en el celular, entonces pues ya no va a querer conectar un poco con la actividad que yo le voy a proponer. Entonces por eso es importante que evitemos siempre distraer a los niños con estos tipos de aparatos. Y pues considerar la necesidad de reprogramar la cita. Esto es realmente cuando nosotros vemos que el niño está febril, que realmente está con síntomas agudos o está muy irritable y ya llevamos un tiempo intentando lograr que conecte con la aplicación y lo logramos, pues se puede reprogramar. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos que hacer esa posibilidad de intentar algunas veces para poder aplicarla, porque si no, pues finalmente terminaremos diciendo todas las consultas que no participó, que poco colaborador, y pues ya vimos la importancia de hacer la valoración del desarrollo, entonces pues hay que intentar hacerlo, pero existe esa posibilidad de reprogramar. Con referencia a los materiales de aplicación, pues el manual tiene un listado específico de materiales necesarios para la aplicación de la prueba. Estos materiales no tienen intención lúdica ni pedagógica, sin embargo, para los niños siempre serán juguetes, pero la recomendación es que cuidemos un poco el material porque sabemos que lo vamos a necesitar de manera recurrente para la aplicación. Y lo ideal es que siempre se manipule el material cuando esté el examinador. Es importante, y eso lo vamos a ver con algún tipo de material, que algunos pueden tener algún riesgo. Por ejemplo, las cuentas de insertar pueden tener riesgo de atoramiento, por eso no debemos dejar el material suelto, pero ya al momento en que vamos a aplicar, sí podemos empezar a disponer el material en algún sitio que el niño ya lo pueda ver para que pueda, digamos, querer interactuar y ahí podamos lograr empezar la aplicación. En el manual mismo está, digamos, muy claro cómo es el material, cuál es la dimensión, cuál es el material de fabricación, cuáles son normas de seguridad para su uso y cómo podrían adaptarse según el contexto. Aquí, por ejemplo, me gusta ponerles un poco los animales y el cuento, porque digamos que si yo en Bogotá, mi modelo de animal incluye un pavo real, pues en el momento en que yo le diga al niño o la niña la instrucción de pásame el pavo real, pues probablemente no va a reconocer qué animal es. Entonces, probablemente yo acá voy a necesitar un modelo de perro, un modelo de gato, sí, pero eso no es así para todo el país. Entonces, tenemos que buscar un poco esos animales de fácil recordación para que los niños realmente puedan también reconocer el animal.
Esto es tan solo un ejemplo. Y con referencia al cuento, pues hay cuentos sencillos, pero cuentos con imágenes llamativas siempre, digamos, lograrán que los niños les llame un poco más la atención y por lo tanto quieran, digamos, manipularlo para que puedan hacer la actividad que está propuesta con el cuento. Con referencia entonces a los materiales duraderos, tenemos los cubos, el libro de cuento, que pues, si lo usamos correctamente puede ser duradero, vamos a tener diferentes tipos de tamaño de contenedores, vamos a tener modelos de animales, vamos a tener pelotas, una pelota. Acá con referencia a los cubos, quiero hacer la observación específica con lo que está escrito en el manual. Y esto viene un poco porque el manual nos dice que además de que los cubos no deben tener una punta filuda para evitar el riesgo de que pronto se vayan a cortar o como se los van a llevar a la boca se puedan lastimar, sino que adicionalmente a la pintura tóxica, el tamaño que dice el manual es de 3 por 3 por 3. Esto fue inicialmente como se construyó el manual, pero posteriormente en los procesos de entrenamiento se pudo ver cómo los cubos de 3 centímetros eran muy grandes y para algunos de los ítems en el cual le vamos a pedir al niño que logre tomar 2 cubos con una misma mano, y son niños pequeños, les cuesta mucho trabajo y van a terminar soltando el cubo para agarrar el otro. Entonces, se hizo, digamos, ese ajuste a que los cubos tenían que ser de 2.5 por 2.5 por 2.5. En este momento, digamos, en principio el material que ustedes tienen en los territorios viene con estos tamaños en los cubos. Con referencia a otros materiales, pues tenemos el lazo de insertar las cuentas, como les conté previamente, aunque es muy llamativo, y vamos a utilizarlo para algunos de los ítems. Tenemos que ser muy cuidadosos de que siempre estén a la vista y que tengan, digamos, un poco esta alerta de riesgo, de peligro o riesgo de atoramiento, para que no se dejen solos para su manipulación. Vamos a tener tijeras de seguridad, lo mismo para evitar cortes de cabello, cortes de pronto en sus deditos. Vamos a tener patrones de secuencia en el cual el manual nos ofrece unas imágenes de referencia, pero también acá digamos que nosotros podríamos tener una imagen de secuencia que sea, digamos, también sencilla, de colores llamativos para que los niños puedan hacer la actividad que está propuesta con el patrón. La taza, es importante que sea una taza plástica, que tenga su buen sitio de agarre, porque por ahí vamos a ver algún ítem que la tiene que agarrar. El modelo para zapato para enhebrado, también pues el riesgo de atoramiento en este material por el hecho de que pueden soltar el cordón, pues es un lazo, entonces hay que tener cuidado. El juego de texturas hace parte también de los juegos, de los materiales duraderos, no juegos. Los materiales fungibles, entonces vamos a tener materiales que probablemente vamos a tener que estar reemplazando de acuerdo a su uso, como son los cuadros de seda, las crayolas, el papel de plegado, las fichas bibliográficas y las cucharas. Ustedes de pronto ven acá muchos materiales, todos se usan, pero no todos se usan en cada niño, sino que esto dependerá del rango, pues hay unos ítems específicos para el rango. Tenemos algunos materiales que también pueden ser duraderos, pero que deben ser manipulados directamente por el profesional de la salud, como el espejo que tiene que tener vidrio de seguridad, la pandereta, la linterna, la cinta donde el manual nos ofrece la posibilidad de que sea una cinta de contact para tener, digamos, medir específicamente unas distancias para algunos de los ítems. Sin embargo, también existe la posibilidad de que pudiera pintarse en el piso del consultorio. Esto favorecería la duración de este material. El cronómetro, porque algunos de los ítems van a necesitar conteo de tiempo y es importante que, digamos, se tuviera dentro de los materiales. Vamos a tener algunos grupos de imágenes que son las imágenes de denominación de reconocimiento de objetos, las imágenes de reconocimiento de cualidades de objetos, que también esperamos que sean llamativas para los niños. Vamos a tener modelos de plegado para poder hacer en alguno de los ítems. Nos pide que hagamos esta figura de plegado, entonces se requiere tener el modelo porque el ítem es específicamente siguiendo el modelo. Vamos a tener imágenes comparativas de día y noche, frío, caliente, grande, pequeño, algunos relatos para responder preguntas, imágenes para reconocimiento de colores, aunque está la imagen, pues este también podría hacerse con las crayolas, una imagen de secuencia para la construcción de una historia, una imagen para descripción de un dibujo.
Tenemos acá imágenes de historias y libros de estímulos, acá para reconocimiento de fonemas, repetición de fonemas, reconocimiento de emociones complejas, emociones básicas, normas y prohibiciones, y el modelo de figura de puntos, porque también uno de los ítems va a ser que pueda, digamos, copiar ese modelo de figura de puntos. Entonces, una vez ya pasamos un poco para los materiales para que ustedes los pudieran reconocer, sin embargo, en la práctica, realmente cuando ustedes tengan la posibilidad de leer el ítem y ver qué material se va a usar, también ustedes, pues, digamos, van a tener la posibilidad de reconocer correctamente los materiales. ¿Cuáles son esos puntos claves del instrumento? Existen solamente dos modalidades de aplicación de los ítems y el mismo ítem no lo va a decir. O sea, esto no es de nuestra interpretación, ya lo dice el instrumento. Unos son de observación directa y así lo va a hacer el ítem. Por medio de revise, que realice, que gatee, que se siente. Y viene directamente que el examinador tiene que revisar si el niño o la niña hace la conducta. Y la mayoría de los ítems de la escala son de esta modalidad. Por eso es que uno se puede demorar en su aplicación. Y algunos ítems son de preguntas dirigidas, donde ya nosotros vamos a investigar al cuidador. Y asimismo lo dice el ítem. Interróguele al cuidador si realiza o si hace o sí. Y no puede ser que nosotros lo cambiemos. Tiene que ser específicamente como lo dice la descripción. Si es de observación directa o si es de pregunta dirigida. Cada ítem de la escala se evalúa de manera individual. Existen algunas adaptaciones donde lo hacen la aplicación de la escala de manera grupal. Sin embargo, ustedes van a ver durante los procesos de entrenamiento la importancia de que aunque vamos a hacer varios examinadores, solo estamos evaluando un niño, porque los niños tienden a distraerse muy fácilmente. Entonces, si yo estoy evaluando a dos niños simultáneamente, es probable que si al niño le corresponde hacer un dibujo, pero el otro está en el lanzamiento de la pelota, pues probablemente el que está haciendo el dibujo va a querer ir a la pelota y el que está en la pelota va a querer hacer el dibujo. Entonces, por eso necesitamos realmente que los niños se concentren. ¿Por qué? Porque si yo evalúo mal un ítem, es posible que yo también esté teniendo un error en ese resultado. Y pues como les decía previamente, cada ítem solamente yo voy a poder decir si la conducta exhibida cumple el criterio de clasificación y en ese caso le voy a poner un punto, o la conducta exhibida no cumple el criterio de clasificación y en ese caso le voy a poner 0. O sea, yo solamente tengo cumple, sería un punto, y no cumple sería 0. Algunos ítems de observación pueden requerir, como les decía previamente, que se le muestre cómo realizar la actividad. Por eso nosotros tenemos que tener claridad en cada uno de los ítems. En algunos casos, el mismo manual no lo dice. Debe repetir la explicación consignado de acuerdo al instructivo de aplicación y digamos que debe usted revisar que no la realice a pesar de que se explicó correctamente, porque algunas veces no la explicamos adecuadamente. Y en algunas de las actividades, como también les dije con el tema del cronómetro, pues vamos a necesitar contabilizar el tiempo. Al final de la aplicación vamos a tener solamente 3 resultados por cada dimensión. Desarrollo esperado para la edad, que es verde, o sea, nuestra hoja semaforizada estará localizada en el color verde. Riesgo de problema en el desarrollo, entonces en nuestra hoja de respuesta estará en el amarillo, y sospecha de problema en el desarrollo, que estará categorizada en el rojo. Y esto será para cada una de las dimensiones. Ya más adelante vamos a poder ver la hoja de respuesta. Entonces, para poder hacer la aplicación de la escala, pues lo primero que yo tengo que hacer es calcular adecuadamente la edad. Es probable que la experiencia nos diga que somos muy buenos calculando la edad y esperamos que así sea. Sin embargo, si ustedes ven en la imagen, el rango en el cual yo voy a aplicar la escala, que es lo más importante, que yo seleccione adecuadamente el rango, puede cambiar por un día. Entonces, si yo no hago ese adecuado cálculo de edad expresado en días, meses o años, yo puedo estar aplicando el rango incorrecto y por lo tanto voy a tener un problema cuando yo haga la aplicación y posteriormente para los resultados. Esto también es de especial atención en los niños pretérmino porque yo voy a tener que hacer un proceso de corrección de la edad para poder tener la edad corregida y ahí es donde yo voy a seleccionar el rango. No se preocupen que en la siguiente conferencia ustedes van a tener algunos ejercicios de cálculo de edad para que puedan repasar. Así viene, digamos, la tabla que también ustedes van a tener en su material,
que es una tablita que nos facilita el cálculo de la edad, donde yo voy a tener arriba la fecha de evaluación, posteriormente la fecha de nacimiento y aquí va a ser mi cálculo de la edad. Y aquí lo voy a expresar en días, meses y años. Entonces, solamente para que tengamos un ejemplo y posteriormente podamos practicar con los ejercicios en la siguiente conferencia. Entonces, Lucía nació el 22 de marzo del 2014 y va a ser evaluada el 30 de octubre del 2016. ¿Cuál es la edad de Lucía al momento de la evaluación? Estos ejercicios hacen parte del manual, por lo tanto, tenemos algunas fechas de 2016. Entonces aquí yo puse la fecha de evaluación, que fue el 30 de octubre del 2016, la fecha de nacimiento, que fue el 22 de marzo del 2014, y hago el cálculo. Entonces, empiezo por los días, 30 menos 22, 8, meses 10 menos 3, 7, y en los años 2016 menos 2014, 2. Eso quiere decir que Lucía tiene 2 años, 7 meses y 8 días, o 24 meses. Estaría, por lo tanto, en el rango 8, perdón, que es desde 24 meses un día hasta 36 meses 0 días. Entonces, es importante, hacemos el cálculo de la edad y posteriormente establecemos el rango. Ustedes van a tener también la hojita con los rangos, que no se los tienen que saber de memoria. Entonces, una vez yo calculo la edad, expresado en días, meses o años, establezco el rango donde voy a aplicar y ya me voy a ir a los ítems específicos de ese rango para las diferentes dimensiones: motricidad gruesa, motricidad fina adaptativa, audición, lenguaje y personal social. No hay un orden específico para la dimensión por la que yo inicio. Y esto, digamos, un poco nos lo dice la experiencia. Si el niño o la niña llega muy juguetón, saltando, corriendo, animado, pues es posible que yo arranque por la motricidad gruesa. Pero si al contrario está un poco tímido para jugar y yo empiezo a establecer alguna conversación y logro que empiece a conectar con la conversación, pues probablemente yo me voy a ir por personal lenguaje o por personal social o por audición lenguaje. Otro punto es que es posible que yo haya arrancado con una dimensión que yo pensé que en el momento era la mejor dimensión para iniciar, pero al final no logro que el niño o la niña esté realizando las actividades. Entonces, es posible que yo me cambie de dimensión y posteriormente me devuelva a la dimensión anterior, porque yo no puedo entregar un resultado con solamente 1, 2 o 3 dimensiones evaluadas. Yo tengo que hacer la aplicación completa. Entonces, aquí para que ustedes puedan ver, de acuerdo con está el manual, cómo viene cada uno de los ítems. Y este, por ejemplo, es el rango 5, 9 meses un día a 12 meses. Este es específicamente de motricidad gruesa. Entonces, aquí ustedes van a ver cómo viene esa condición de observación, ese criterio de respuesta y el material que voy a usar. Entonces, con referencia a la condición de observación, miren que viene detallado para evitar errores en la interpretación. Coloque al bebé acostado boca abajo y llame su atención o solicite al cuidador que lo haga. Puede utilizar un juguete del interés del bebé. O sea, acá no me está diciendo que el juguete tiene que ser algún material específico del manual. Criterio de respuesta. Puntúe si el bebé se apoya en manos y rodillas y gatea, logrando desplazarse en menos de 1 metro, alternando rodillas y manos, o sea, se desplaza como gato o perro. Entonces aquí para puntualizar, pues es importante que el bebé arranca en posición boca abajo y llamo su atención. O sea, no debo colocar al bebé en posición en 4. Él debe estar acostado. Segundo, el gateo debe ser desplazándose 1 metro. Por lo tanto, aquí me dice el material que debe ser la cinta que debe estar marcada con ese metro. Y debe hacer ese alternado de rodillas y manos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si yo este ítem no lo reviso y yo interrogo al cuidador y le pregunto, ¿su hijo, su hija gatea? Pues algunos papás hacen una falsa interpretación al gateo como un arrastre. O algunos interpretan también que el gateo se realiza simplemente cuando está en 4 y se empieza a impulsar. Entonces, por eso es tan claro que nosotros en cada una de las aplicaciones podamos irnos a la condición de observación, al criterio de respuesta y tengamos en cuenta el material. Aquí entonces vamos a tener la hoja de respuestas. Aquí vamos a tener una hoja de respuesta para cada una de las dimensiones. Entonces esta es la hoja de respuesta para motricidad gruesa. Así es como viene en el manual, está en el repositorio del ministerio, porque el plan es que uno pudiera tener
digamos, varias fechas donde uno pudiera hacer seguimiento al cambio del rango y pudiera ver también el desempeño. Entonces aquí yo llenaría específicamente para el rango que establecí, los ítems que evalué y el 1 si cumple y el 0 si no cumple. Entonces, cada hoja de respuestas tiene los 12 rangos y tiene 36 ítems por rango. Como dije previamente, la escala tiene 144 ítems, de los cuales van a estar 36 en cada una de las dimensiones. No hay que aplicar los 36 ítems. Debemos aplicar los ítems específicos del rango de la edad y es posible que vayamos a aplicar algunos ítems anteriores o posteriores para establecer el punto de inicio y punto de cierre, también como vamos a ver más adelante. Entonces aquí para puntuar, pues yo tengo un total acumulado al inicio. Eso quiere decir que si yo estoy evaluando, ejemplo, el rango 8, pues yo esperaría que los del rango 7, probablemente también los voy a evaluar, pero los del 6, los del 5, los del 4 ya los cumplió, entonces yo ese puntaje yo ya me lo traigo acá. Luego traigo esos números de ítem correctos y al final hago esa sumatoria para tener esa puntuación directa, o sea, esa puntuación que es la que directamente me dio al niño. No se preocupen, acá estamos solo viendo esas generalidades. Ustedes también van a tener una sesión específica sobre puntuación donde vamos a poder hacer ejercicios y vamos a repasar. Entonces, esto es solamente una explicación inicial para que ustedes pudieran reconocer qué materiales tiene la escala y cómo viene un poco esta hoja de respuesta y de puntuación. Entonces, como les decía, vamos a tener una hoja de respuesta para cada una de las dimensiones. El anterior era motricidad gruesa, esto es para motricidad fina adaptativa, igual, los 12 rangos y los 36 ítems. Tenemos la hoja de respuestas de audición-lenguaje, también con los 12 rangos y los 36 ítems. Y la hoja de respuesta de personal social, igualmente con los 12 rangos y los 36 ítems, para que pudiéramos tener la puntuación directa de cada una de las dimensiones. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que nosotros no nos vamos a llevar esa puntuación directa a nuestra hoja semaforizada, sino que nosotros ahora tenemos que convertirla, porque una es la puntuación que me dio el niño, pero dos es la puntuación que realmente debería estar haciendo para su edad. Entonces viene, recuerden lo que hablamos previamente de ese ejercicio que se hizo de normalización para saber cuáles eran esos patrones de normalidad del desarrollo. Entonces, asimismo, voy a tener una tabla de conversión para cada una de las dimensiones donde yo debo pasar de esa puntuación directa, o sea, la que me dio el niño, a la puntuación típica. Entonces, aquí un ejemplo, tenemos el rango 7, la puntuación directa fue 19 para motricidad gruesa, y entonces yo me paso aquí al rango 7, entonces acá tenemos 19, y me voy al rango 7, y me dice que la puntuación típica es 38. Esta es la puntuación que yo voy a pasar a la hoja semaforizada para motricidad gruesa. Entonces recuerden que también, asimismo, vamos a tener una tabla de conversión para la motricidad fino adaptativa, una para la audición lenguaje y una para la personal social. No se preocupen al ver tantas hojas, cuando ustedes estén aplicando la escala van a manejarlas de manera sencilla. Y ya pasamos a la hoja de registro de la puntuación. Entonces aquí ya tenemos nuestra hoja semaforizada, como ustedes pueden ver vamos a tener nuevamente los 12 rangos y vamos a tener las diferentes áreas o dimensiones evaluadas y aquí es donde yo voy a escribir la puntuación directa y la puntuación típica y recuerden que la que voy a poner en la hoja va a ser la típica. Entonces nuevamente volvemos a nuestro ejemplo anterior, teníamos rango 7, motricidad gruesa, la puntuación directa fue 19, la típica fue 38 y aquí yo la señalo en mi hoja de registro de puntuación semaforizada. En este ejemplo específicamente, entonces nos dio en amarillo, eso quiere decir que nos da un riesgo de problema en desarrollo de motricidad gruesa. Esto es solamente un ejemplo. Recuerden que nosotros no hacemos la aplicación de una sola dimensión, sino que al final yo tendría que tener mi hoja diligenciada en las 4 dimensiones, como es este ejemplo. Acá que ustedes, este es un ejemplo del manual, tienen la puntuación directa, la puntuación típica y posteriormente en la hoja de registro de puntuación pudimos acá anotar cada una de ellas y cómo estaba en el semáforo. Entonces en este caso tenemos que está en verde las 4 dimensiones, nosotros estaríamos hablando que tiene un desarrollo esperado para la edad en la dimensión
o en el área motricidad gruesa, motricidad fino adaptativa, audición, lenguaje y personal social. Entonces, ya para cerrar esta sesión, pues era necesario actualizar el instrumento para tamizar el desarrollo infantil en los diferentes entornos clínicos del país. Esto, digamos, viene en ese proceso de transformación de esa consulta que ya no se llama crecimiento y desarrollo, sino que se llama valoración integral en salud. Vuelvo a resaltar este apartado que ya lo vimos en la sesión anterior. Nuestros niños en Colombia ya no deben estar haciendo consulta de crecimiento y desarrollo, tienen que estar haciendo consulta de valoración integral en salud. En la aplicación de la escala y la interpretación de lo mismo nos va a permitir asegurar el flujo de la información del desarrollo infantil. Eso es algo que nosotros no lo tenemos. Pudimos ver previamente que en el sistema de seguimiento al desarrollo integral en el país, nosotros estamos dando cuenta al desarrollo infantil por medio de las atenciones priorizadas, que son la valoración integral, el esquema completo de vacunación y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pero nosotros no teníamos específico un flujo que viniera de salud que nos dijera cómo está el desarrollo de los niños y las niñas. Por lo tanto, la escala y con el reporte que debemos hacer, de acuerdo a la resolución 202, ya nosotros vamos a poder tener ese reporte de la información. Vamos a poder también hacer esa comprensión del desarrollo como un eje fundamental en la salud infantil. Previamente en la consulta se hacía valoración un poco de los ítems, de las preocupaciones de los padres, pero ya cuando tenemos este tipo de instrumentos podemos ver y posicionar la importancia de valorar de manera adecuada el desarrollo. El desafío también que se nos viene es fortalecer la formación y educación de los profesionales de la salud, porque es un muy buen instrumento, pero como necesita una capacitación específica, pues se requiere fortalecer la formación y la educación de los profesionales que la van a aplicar. Y por lo tanto también esta escala nos va a poder conectar la participación del sector salud con otros sectores. Y eso también lo vimos previamente, y es que la valoración del desarrollo, aunque se realiza solamente en el sector salud y en el sector educación, realmente los únicos que hacemos tamizaje del desarrollo somos el sector salud, pero no somos exclusivos para promover el desarrollo. Hay otros sectores como educación, como cultura, como deporte, donde están esos escenarios para promover el desarrollo. Nosotros necesitamos conectar con ellos para que los niños realmente que tienen un riesgo o sospecha de problema en el desarrollo, aún los niños con desarrollo esperado para la edad, puedan tener esa oportunidad de tener esos espacios para promoción del desarrollo. Pues tenemos este desafío gigante, poderlo implementar en todo el territorio nacional, pero para eso también hemos dispuesto este tipo de material para poder que ustedes tengan la teoría explicada de manera más detallada y posteriormente podamos ir con los entrenamientos prácticos o se pueda llegar con algún equipo para que ustedes puedan en la práctica saber cómo se aplica el instrumento. Es importante poder establecer flujogramas o rutas de atención cuando hay una alteración o riesgo. Digamos, ahora vamos a ver un poco la interpretación, pero es muy importante que nosotros sepamos, aplicamos la escala y qué pasó después, qué vamos a hacer con ese niño o esa niña, ¿sí? ¿Qué recomendaciones voy a dar de promoción o qué recomendaciones tengo que dar o a dónde debo canalizar para que le hagan un diagnóstico si realmente hay una sospecha? Tenemos que avanzar en la evaluación de los niños pertenecientes a poblaciones étnicas y aquí viene un poco ese proceso de adaptar materiales, pero también hacer la traducción. Garantizar la capacidad del personal para que se aplique de manera correcta y poder incidir en sus currículos universitarios. Por eso estamos llegando a los territorios con el entrenamiento, no solamente para los profesionales que ya están viendo a los niños, sino también para los docentes de las universidades para que pudieran también incluir esto dentro de los entrenamientos con los estudiantes y poder documentar, por lo tanto, también las experiencias de la aplicación. Entonces, al final, cuando nosotros ya tenemos ese resultado de la escala, pues yo ya tengo que construir ese plan de cuidado interpretándola adecuadamente. Entonces, cuando yo tengo las 4 dimensiones en color verde, pues yo hablo que ese niño y esa niña tiene un desarrollo esperado para la edad, por lo tanto aquí tendría que en mi plan de cuidado brindar esa información en salud para continuar con la promoción del desarrollo, con esas recomendaciones de cuidado, de crianza, y bueno, pues evitando, digamos, cualquier conducta que pudiera evitar que ese desarrollo siguiera siendo el esperado para la edad. Y pues felicitar a los padres porque pues estaríamos bien. Cuando una de las dimensiones está en rojo, ¿sí? O sea, sospecha de problema en el desarrollo,
Incluso si el resto de las dimensiones está en verde, ya yo lo clasifico como sospecha de problema en el desarrollo infantil y tengo que hacer alguna intervención. Y si tengo al menos una dimensión en amarillo y ninguna en rojo, se clasifica como riesgo de problema en el desarrollo. Entonces, en caso de que el niño en cualquiera de las dimensiones sea clasificado como riesgo o como problema, debe ser derivado a consulta por pediatría para valoración a profundidad y considerar si se requiere una nueva aplicación de la escala. O si en dado caso ya el profesional, el especialista en pediatría, no lo considera de esa manera, debe determinar cuáles serán esos procesos diagnósticos o de tratamiento para el problema del desarrollo infantil. Es importante, ¿por qué? Porque queremos que la mayoría de los niños que tengan un riesgo o sospecha de problema puedan tener esa posibilidad de tener esa consulta por pediatría para que ahí se defina cuál va a ser la conducta. Puede ser que la conducta al estar en amarillo sea solo recomendaciones de promoción, es cierto, pero también un riesgo debe darnos una bandera o una alerta para decir, es probable que tenga que hacer una intervención más allá o otro estudio. Entonces, digamos que esto es lo que está puesto en la normativa, en lo que se ha dado en la definición del instrumento para que se haga adecuadamente su interpretación, su canalización y su seguimiento. Entonces, con la escala tenemos un instrumento válido y reproducible para tamizar, no para diagnosticar problemas del desarrollo. La veracidad de los resultados va a depender de que el personal que la aplique esté adecuadamente entrenado, que conozca esas condiciones de aplicación, que sepa hacer esa puntuación e interpretación de los resultados y que sepa utilizar esos instrumentos que son complementarios a la valoración de del desarrollo, que son complementarios, por lo tanto, también a la escala Breda del desarrollo 3. Siempre el bienestar de los niños es nuestra prioridad. Debemos velar por garantizar su intimidad y tener esa confidencialidad de los resultados. Saber que todos los familiares acompañantes son nuestros aliados en la aplicación de la prueba y que tienen que tener ese adecuado entendimiento del objetivo de la misma. Y aquí les traje entonces este cuadro que ya lo hemos estado viendo. Aquí específicamente está cortado para primera infancia, donde vamos a tener los momentos de la aplicación de la escala, como son en esa primera consulta y en total 12 veces durante la primera infancia, alternando los perfiles de acuerdo a cómo está la resolución 3280. Muchas gracias. Con doy terminada, digamos, a esta conferencia que tiene que ver con esas generalidades de la escala, pero ya vamos a continuar profundizando un poco más en el instrumento.